Buenos días a todos y a todas y gracias por la oportunidad de participar en estas jornadas que además de necesarias son importantes y por contar con el equipo de Medio 21 para echar una mano y un poco para hablar de nuestra experiencia. Agradecer al proyecto Giprecon, a los Montes de las Navas, al Ayuntamiento de Las Navas y a todos los participantes de la Diputación el esfuerzo por un proyecto europeo, porque los que hemos participado en un proyecto europeo sabemos lo complicado que es. Y bueno, por no extenderme en los agradecimientos, porque al final es importante que se den este tipo de jornadas, si no, las cosas no cambian, si no hay una, digamos, si no compartimos el conocimiento, no es posible avanzar. Nosotros llevamos trabajando en el sector de la ingeniería ambiental 20 años y, bueno, pues en estos 20 años nos ha pasado muchas cosas. Entonces, bueno, voy a compartir la pantalla. Por favor, Quinto, me confirmarás que la veis cuando sea posible. Perfectamente. Vale, bueno, pues nada, he estructurado, bueno, en primer lugar me toca hablar de la parte fea, digamos, que es la de decirle a la gente lo que tiene que hacer. Y esto a veces es ingrato, pero es fundamental, porque la gente suele confundir la autoprotección con el yo pago mis impuestos, ya vendrá la Junta o ya vendrá el Ayuntamiento, a la Diputación, quien sea, a sacarme las castañas del fuego. Y esto es así, y nunca mejor dicho lo de sacar las castañas del fuego. Y esto es así, ¿vale? Es decir, hay una parte que no es así, hay una parte de deber. Además, el deber de cautela y autoprotección, como veremos ahora, está tipificado desde el punto de vista normativo. Es decir, no es una opción, del mismo modo que yo no puedo ir por la carretera a 180 borracho y sin cinturón, que no es legal, pues evidentemente no puedo estar haciendo determinadas dejaciones de mis propias funciones, sobre todo por mi propio sentido común, pero bueno, hablaremos de eso del sentido común. He estructurado la presentación en estos puntos. En primer lugar, me gustaría aportarles, porque como se nos comentó que iba a haber heterogeneidad en cuanto al público asistente, pero sobre todo iba a ser público municipal y del proyecto, nuestra idea era aportar conciencia situacional. La conciencia situacional es un concepto que se gasta en operaciones y que básicamente es ser consciente de la situación. Es decir, si yo no tengo una adecuada conciencia situacional de qué está pasando, voy a tomar decisiones equivocadas y seguramente no lo debo. Y esto lo contraponemos en la parte de la autoprotección. Luego, la manera transversal de prevención hacia la autoprotección, que es el objetivo. Les aportaremos un triángulo de la autoprotección, viendo las cosas por un dibujito, resulta más sencillo. Veremos una pincelada, por no aburrir a la gente, sobre el marco legal de la autoprotección y dejaremos los enlaces para que la gente que necesite ir a una parte completa del regulado pueda recurrir a su regulado. Y luego me centraré en una parte de experiencias reales. A mí como ingeniero me gusta que lo que hacemos es una parada. Mi equipo que está coordinando ahora la parte técnica, digamos, un poco de que toda la jornada esté funcionando, siempre nos gusta que los planes que hacemos, como decía Aníbal Smith, me encanta que los planes vayan bien. Es decir, al final es una cuestión de intentar que los planes sirvan para algo que ayuden a la gente a protegerse, ¿de acuerdo? Bueno, permítanme una pincelada de quiénes somos. Somos un pequeño equipo de ingeniería. Llevamos, ya les digo, 20 años trabajando en este ámbito. Empezamos a trabajar en las emergencias, digamos, por casualidad, porque en principio nos dedicamos a paisajismo, cuestiones de medio ambiente y tal, pero bueno, el fuego es un gran destructor del paisaje y de recursos y hemos ido metiendo la pezuña, digamos, en la parte forestal y en la parte de emergencia. Llevamos más de 600 proyectos y actualmente trabajamos con muchos municipios, más de 60 municipios. Esto nos da una visión local, es decir, me gusta mucho trabajar con las diputaciones y con los ayuntamientos porque al fin y al cabo son las administraciones que trabajan pegadas a la realidad y muchas veces son los que les toca llevar a la realidad esa entelequia que puede llegar a ser la parte, digamos, normativa, la parte de, bueno, lo que se dedica, como te comentaba antes, el ponente anterior, bueno, gente que no conoce el territorio, gente que está despegada del territorio, que a lo mejor no sabe ni dónde tienen las propiedades, ese tipo de cuestiones, ¿vale? Como hito más destacado, en 2012 nos dieron un premio Naciones Unidas por defensa contra incendios de forma sostenible y fruto de nuestro trabajo de investigación, pues tenemos un diseño de una solución de ingeniería que se llama SIDE Info, que bueno, luego verán algunos ejemplos de este tipo de cuestiones, ¿vale?
Respecto a la conciencia situacional, vamos a ver, me gusta resumir los grandes datos complicados, resumirlos muy rápidamente. Este mapita que ven aquí es lo que se prevé que pasará en Europa en los próximos años con un incremento de la temperatura media de 1 a 2 grados, ¿de acuerdo? Como ven, la sequía va en aumento, o sea, el drought code es el código de sequía del suelo, digamos, va en aumento en gran parte de la península, ¿de acuerdo? Todo el sur de Europa lo tenemos bastante complicado. Y la precipitación va en descenso, es decir, del mismo modo vamos a tener problemas de precipitación, ¿de acuerdo? Esto traducido a bosques, esto traducido a incendios, a mí me gusta explicarlo con este grafismo que es del US Forest Service, que explica algo muy sencillo. Un cambio de temperatura de algo más fresco. Bueno, digamos que esto es el bosque y no hay mortalidad actualmente. Imaginemos las grandes masas forestales que tiene Castilla y León. Yo he tenido la suerte de estudiar con la Universidad de León el máster que hice hace unos años y he recorrido la comunidad autónoma y me encantó. Entonces, digamos que tenemos unas condiciones ambientales que son más frescas, más húmedas, con sequías más cortas y con una intensidad de la sequía más baja, ¿vale? Si el escenario es que la sequía va a ser más larga, que la sequía va a ser más intensa, que de más humedad vamos a pasar a un clima más seco y de más fresco a más cálido, digamos que si este es el límite de mortalidad de los bosques que yo tengo actualmente, como el clima estira, voy a tener una mortalidad de esas especies. La barbaridad de incendios que estamos viendo, por ejemplo, en California, estos días, en toda la costa oeste norteamericana, muchas veces es consecuencia del cambio climático. Es decir, la vegetación se debilita y el fuego lo que hace es poner orden. Esto ya no toca que esté aquí, me toca cambiar, ¿de acuerdo? Lo mismo está pasando en Siberia. Siberia lleva 2 millones de hectáreas quemadas. Que en el Ártico haga 18 o 20 grados no es normal. Entonces, la vegetación que estaba preparada para aguantar la nieve y el frío, de repente se encuentran unas condiciones que no son normales. Luego está el problema de los pequeños grandes incendios. Estas imágenes son de un incendio de la semana pasada o hace 2 semanas aquí en Valencia, ¿de acuerdo? Un pequeño incendio de un terreno de cultivo abandonado o no gestionado. Esto es un palmeral, ¿de acuerdo? Palmeras de estas que se hacían para el tema urbanístico, para el tema de jardinería y toda la historia. Un campo de cultivo abandonado acaba con 2 vehículos de bomberos quemados porque la intensidad de ese fuego sorprendió a propios y a ajenos y generó una situación dramática para la gente que estaba interviniendo en este incendio. Ya les digo, acabó con heridos y acabó con 2 vehículos destruidos. En un incendio que en principio no tenía mucha enjundia, pero acaba generando un grave problema por el comportamiento que estamos viendo en el fuego. Esto no es un fuego industrial. O sea, esto no es una nave industrial que está ardiendo, es un campo de palmeras. Lo que pasa es que este día la humedad estaba por debajo del 10%, al lado de la costa. Imagínense en una zona continental como pueda ser la zona de Castilla y León. Luego está el tema de los rayos. Es decir, toda la energía que hemos puesto en funcionamiento en el sistema terrestre, atmósfera, mar, se nos está devolviendo en forma de rayos. Estas fotos son de principios de julio. Esto es el parque de Yosemite, en Estados Unidos. Alguien dirá, y ahora está previsto que alguien diga, esto me pilla muy lejos, Estados Unidos me pilla lejísimos. Bueno, vamos a ir acercándonos a Castilla y León y vamos a ver cosas. Estos incendios, episodio extremo de 130 incendios simultáneos, ¿vale? Porque en 15 horas caen más de 700.000 rayos, de los que 110.000 rayos tocan el suelo. 110.000 rayos tocando el suelo son 110.000 boletos para que te toque, ¿de acuerdo? Y esto va a ir increciendo, es decir, estamos viendo cada vez más descargas de rayos, estamos viendo cada vez tormentas más agresivas, estamos viendo cada vez más cosas. Y yo todos los años, por desgracia, digo, esto no lo habíamos visto nunca. Entonces, bueno, esto va increciendo y cada vez más. Para los que pensaban que estábamos demasiado lejos, esto es Pedrogao. Creo que el proyecto tiene que ver mucho con Portugal, con lo cual este nos toca de cerca. Pedrogao Grande en 2017, un incendio que provoca su propio sistema de tormenta, rayos y 64 muertos y más de 130 heridos en un ratito, aparte de destruir más de 300 viviendas y costar más de 193 millones de euros. Es decir, no es solamente la pérdida de vidas humanas o la pérdida de patrimonio natural, es que también está matando gente y cada vez está matando más gente, ¿de acuerdo? Esto que ven aquí es un rayo provocado por el propio incendio descargando por delante de la cabeza del incendio. Esta columna luego se desplomó y provocó una expansión del incendio en todas las direcciones, un desastre, vamos. Habrá quien diga, ¿esto también me pilla lejos? Bien, porque Portugal, bueno, ustedes lo tienen más cerca, pero nos puede pillar lejos incluso. Bien, a nosotros, por ejemplo, esta fotografía, esto es aquí en Valencia. Es decir, no es una película de Hollywood de catástrofes. Es decir, estamos viendo cada vez más comportamientos que destruyen viviendas, que destruyen entorno natural, que matan personas. De ahí la importancia de una adecuada conciencia situacional que ponga en valor la necesidad de esa autoprotección.
Esto que ven es una casa destruida, o sea, esto es una casa, una urbanización veraniega, evidentemente en Castilla y León es un entorno mucho más rural, no tienen el mismo problema que tenemos aquí en la zona del Mediterráneo, con todo el tema de las urbanizaciones. Ahí tienen más poblaciones, lo cual peor me lo ponen porque se están quemando industrias rurales, se están quemando explotaciones de personas que tienen un problema luego a la hora de que su modo de vida se puede ver afectado, ¿vale? Este incendio ardió por dentro de la urbanización porque se había abandonado totalmente la gestión también pegada a las zonas de viviendas. En la medida en la que abandonamos la agricultura, hagamos un símil agrícola en este caso en Castilla y León, en la medida en la que ese minifundismo que comentaban antes, en la medida en la que esa propiedad privada no gestiona el entorno de las urbanizaciones o de los pueblos, cada campo que se abandona es un paso que da el fuego hacia las casas y hacia generarnos más daños, y eso es fundamental que lo tengamos todos muy, muy en cuenta. Estas imágenes son de hoy. O sea, estos son los rayos que descargaron en las últimas 48 horas en Europa, por aquello que hablábamos de los rayos. Estoy centrándome en los rayos porque a veces parece que si sustituyéramos todas las causas humanas de incendio, no habría incendios. Oiga, no. Este incendio lo provocó un rayo. Esto, por ejemplo, y luego está el tema de cómo está la atmósfera. Este es el incendio de Santa Coloma de Queralt, en Cataluña, en Tarragona. En cuestión de unas pocas horas genera un pirocumulonimbo. Antes los forestales hablábamos de pirocúmulos, ya hablamos de pirocumulonimbos, que es un poco la evolución bestia de ese tipo de nubes. Esta columna se desplomó 2 veces durante la tarde del domingo. De hecho, tocó sacar a la gente del incendio porque cuando se desploma una columna sobre un incendio no sabes lo que va a pasar. Entonces, vamos a hacer un poco una adaptación del principio de conservación de la energía. Este se lo sabe todo el mundo, incluso quien no ha estudiado nada conoce lo de que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma en otras formas de energía. Vamos a hacer una adaptación que pone de manifiesto la importancia de la autoprotección. La energía no se crea ni se destruye, solamente se acumula en las masas forestales para ser liberada de forma súbita en los incendios. Es decir, para que se hagan una idea, España en los últimos 40 años ha duplicado las existencias de madera en el monte. La hemos duplicado desde los años 70 hasta la actualidad, ¿de acuerdo? Entonces, eso es energía que o la aprovechamos de forma ordenada o, digamos, vamos a tener un problema grave de incendio forestal porque tiene mucho más combustible para quemar y eso genera muchos más daños, aparte de mayor severidad, con lo cual la recuperación de ese incendio va a ser mucho peor. Entonces, la ecuación es muy sencilla. Más energía acumulada, montes desordenados, abandono rural, igual a incendios forestales mucho más virulentos. O sea, es que es muy sencillo de explicar y de entender, ¿de acuerdo? Por dar algunos datos muy brevemente. 3.000 millones de euros al año, lo que nos está costando aproximadamente al año en el continente europeo los incendios forestales. Se calcula que llegaremos a los 5.000 millones de euros en los próximos años, ¿de acuerdo? Planteémonos el impacto sobre el turismo. Cuando el teleno arde, todas las casas rurales, cuando todo este tipo de zonas que viven de su patrimonio natural, evidentemente tienen un problema luego desde el punto de vista de esa economía rural. Esta señora, concretamente aquí en Valencia, perdió su casa, ¿de acuerdo? Nosotros perseguimos incendios, como hay americanos que persiguen tornados y tormentas, nosotros perseguimos incendios y vamos viendo sus consecuencias. Pérdidas forestales. Estamos perdiendo más de 500.000 hectáreas al año. Pese a eso, la superficie forestal crece, ¿de acuerdo? Esta es la zona que ha ardido en Europa en los últimos 10 años. Pueden ver que la zona de Portugal, norte de Portugal, Galicia, toda la cornisa cantábrica y buenas partes también de Castilla y León, evidentemente tienen un problema de incendios grave, ¿de acuerdo? Esta imagen que ven aquí no es un volcán. Esto es la isla de Gran Canaria, el incendio de Tejeda, de Valle Seco, en 2019, que bueno, si yo les digo que Gran Canaria ha entrado en erupción, con esta imagen podría parecerlo, ¿de acuerdo? O sea, estamos viendo ya incendios que se asemejan a erupciones volcánicas en términos energéticos en muchos aspectos. Y esto es importantísimo porque son grandes contribuyentes a los gases de efecto invernadero y a la crisis climática que estamos padeciendo. Y luego, evidentemente, las víctimas mortales. Es decir, las víctimas mortales en Europa, digamos que entre 2000 y 2016 habían sido de 30 víctimas de media al año, y solo entre 2017 y 2018 murieron 225 personas solo en 3 países, Portugal, Grecia y España. ¿De acuerdo? Es decir, los datos son estos, a partir de ahí ya cada uno que saque la interpretación que quiera. ¿De acuerdo? Toda esta introducción me sirve para llegar a lo que quería llegar, que es la importancia de la autoprotección. ¿Vale? Miren, la imagen de la izquierda es una imagen que tomé en 2012. Llegas a una urbanización, a un incendio, esto que ven aquí es el fuego subiendo por la ladera y te encuentras a un paisano con un chándal de táctil. El táctil, como todo el mundo puede saber, es ignífugo. Ya sabéis que tiene unas propiedades ignífugas brutales. Una manguerita de riego y 4 cubos de agua. Este es el concepto de mucha gente desde el punto de vista de la autoprotección, ¿vale?
esto genera un problema. Este señor puede acabar muerto, este señor puede acabar herido, este señor puede condicionar toda la emergencia porque hay que sacarlo luego de ahí. A este señor le faltan dos cosas. Primero, formación, pero sobre todo percepción social del riesgo. Es decir, mucha gente no percibe el riesgo. Y mucha gente incluye a alcaldes, incluye a técnicos municipales, incluye a gestores autonómicos, incluye a muchas personas. Es decir, muchas veces la percepción social de lo que nos estamos jugando no es la adecuada. Y eso tiene consecuencias que se manifiestan en los actos, en los hechos que no se materializan o en los presupuestos que no se dotan o en las acciones que no se desarrollan. Luego está el concepto de la propiedad del riesgo. Miren, esta fotografía la tomó mi compañero Francisco Quinto, que está ahora mismo en el estrado. Esta fotografía es en una urbanización aquí en Valencia, en el bosque de Chiva. Esta casa está en medio de un pinar, es bucólica, idílica, maravillosa. Abres la ventana y está el pajarito allí y le puedes dar de comer. Y está muy bien, pero también tiene un riesgo. El propietario de esa vivienda es el propietario del riesgo. Lo que pasa es que es más cómodo, por falta de formación y porque es mucho más cómodo, que la culpa sea del alcalde. O sea, la culpa la tiene la consejería, la culpa la tiene la junta, la culpa la tiene el alcalde siempre. Es decir, un tercero es el responsable. Oiga, pues mire, no. Si el fuego llega a su casa por su ventana, prende su cortina y quema su casa, la culpa no puede ser del alcalde. O sea, usted tendrá alguna responsabilidad, digo yo. Pero bueno, eso ya es una reflexión a largo plazo. Y luego, el objetivo deseable, esta imagen que ven aquí, son vecinos de un municipio, ¿de acuerdo?, haciendo un ejercicio de autoprotección, teniendo muy claro que de este punto de aquí, de la línea esta que voy a marcar ahora, no deben salir. Es decir, no deben de entrar en el monte, porque echarse al monte sin tener ni idea puede acabar con gente muerta, con gente herida, con gente teniendo que ir a rescatar a esa gente muerta o a esa gente herida. Y sobre todo, yo me gusta mucho, yo soy temeroso de Dios y de la ley, y en este caso, al final, la ley 17 de 2015 del Sistema Nacional de Protección Civil establece en su artículo 7 el deber de cautela y autoprotección. Y dice así: los ciudadanos deben tomar las medidas necesarias para evitar la generación de riesgos, así como de exponerse a ellos. Una vez sobrevenida la emergencia, deberán actuar conforme a las indicaciones de los agentes de los servicios públicos competentes. Bien, o sea, la autoprotección no es una cuestión, digamos, voluntaria. Es una obligación, es un deber de cautela y de autoprotección. Esto se ha trasladado a todas las comunidades autónomas a través de su normativa autonómica y en muchos casos se ha concretado, aparte está la Directriz Básica de Protección Civil de Incendios, hay toda una serie de normas que establecen que yo me tengo que autoproteger independientemente de los servicios públicos de emergencias. ¿Por qué? Muy sencillo. Porque puede pasar lo que pasó en Galicia en 2017 con 16 incendios nivel 2, es decir, de los que requieren medios del Estado simultáneos, que impliquen que yo llamo al 112 y el 112 me dice, pues le pongo en cola porque la lista que tengo es larga. En ese caso va a haber alcaldes, va a haber ayuntamientos, va a haber personas particulares que van a depender de que hayan hecho los deberes antes o no los hayan hecho. Y ahí es donde radica la importancia de una escala municipal en temas de autoprotección. Otra cosa, los alcaldes o concejales en quien deleguen tienen una responsabilidad que puede acabar siendo penal, y de hecho la Fiscalía hace unos años envió una carta a muchos municipios diciendo, además, bajo mi punto de vista, la Fiscalía lo hizo muy bien, porque si se está incumpliendo la ley en temas de planificación, y ahora hablaremos de eso, y yo lo sé y tengo que empapelar concretamente al 80% de los municipios en España, el 80% de los municipios en España están incumpliendo de una forma u otra la normativa de planificación de incendios forestales. Entonces, claro, ¿qué hago? ¿Empapelo al 80% de municipios que están? No puedo hacer eso. ¿Qué hago? Envío una carta, advierto de, oiga, si pasa algo, usted se las puede ver en una situación muy complicada y, evidentemente, insto a la gente a que cumpla esa norma que, por otra parte, hace mucho tiempo que está aprobada. Vamos de antes de ayer la normativa esta, ¿vale? En cualquier caso, ninguna normativa puede sustituir la prudencia. Es decir, estamos hablando del principio de prudencia que debería de acompañar, sobre todo en un escenario como el actual de emergencia climática, debería de acompañar cualquier decisión que se tome. Y yo espero que los fondos de recuperación que estamos esperando todos como agua de mayo ahonden en esta necesidad de no destruir el territorio que nos sustenta. Nosotros en estos 20 años hemos desarrollado diferentes mecanismos de trabajo. Esto que ven en pantalla son las escalas de trabajo desde el punto de vista competencial. Y la primera de todas es la de la ciudadanía. Es decir, tenemos que trabajar sobre la percepción del riesgo de las personas que se pueden ver afectadas sobre un incendio y sobre las igniciones antrópicas.
No me puedo poner con una radial el día que hace 40 grados y un viento terral brutal. Es que me viene bien cortado el metal para hacer una... Hemos visto un montón de incendios en Gran Canaria, aquí en Valencia, en Castilla y León, incendios provocados por gilipolleces, y permítanme la expresión. O sea, por gente que el sentido común justito para pasar el día, y como en verano el día larga, pues llega ya un momento en el que eso pues se pierde un poco ese sentido común. Entonces, primero hay que apelar a las personas que no quieren. O sea, es un poco aquello de yo no quería, pero la he liado parda. ¿De acuerdo? Entonces, es importante seguir con campañas de educación a la gente, y para esto hay que tener buenas técnicas de comunicación. La segunda, la de mi unidad familiar. Oiga, yo soy responsable de mi casa, de mi familia, y al final yo tengo que tener alrededor de mi vivienda lo que se denomina zona de ignición de la vivienda. O sea, mi jardín, mi entorno inmediato es mi responsabilidad. Y no la responsabilidad del alcalde. Es decir, mi jardín no es culpa del alcalde. Mi jardín, si mi casa se quema por culpa de que mi jardín está hecho un lío, es culpa mía. ¿De acuerdo? Eso lo tenemos que tener también muy en cuenta, esa parte de vulnerabilidad social. Luego, evidentemente, la comunidad, es decir, el casco urbano, el municipio. Que los alcaldes sepan que el entorno de sus viviendas, si lo gestionan, ese casco urbano puede ser un lugar de refugio en caso de incendio, y que bastará con un simple confinamiento en la iglesia del pueblo y no tener que liarnos a mover personas mayores. Miren, hay un dato que no está medido, y eso sería interesante medirlo. Cuando hay un gran incendio forestal y se evacúa a mucha gente mayor, y la realidad de Castilla y León no es diferente a la de otras zonas de España en cuanto al envejecimiento de la población rural, días después van cayendo los ancianitos. O sea, vas viendo cómo hay gente que el estrés que ha vivido durante ese momento y toda la historia lo puede llegar a pasar mal y pueden llegar a fallecer, ¿de acuerdo? Luego, obviamente, hay una gestión municipal y luego hay una gestión regional. O sea, que dense cuenta, hasta llegar a la culpa del alcalde y la culpa del consejero, si hay pasos previos que tenemos que dar, ¿de acuerdo? Yo cuando llego a este punto siempre gasto la misma broma. No sé si han visto la película del planeta de los simios, cuando el líder de los simios coge un palo, lo rompe y dice, simios solos, débiles. Y luego coge un manojo de palos, hace así fuerza y dice, simios juntos, fuertes. Pues oiga, esto es lo mismo. Si las comunidades locales se juntan y trabajan por este tipo de cuestiones, el día del susto van a tener más probabilidades de que las cosas salgan un poco menos mal. Luego está la parte, digamos, técnica. O sea, la técnica demuestra, y esto lo tenemos que explicar, esta es la parte de responsabilidad de los técnicos. Esto que ven aquí son dos simulaciones de un incendio impactando contra una zona de interfaz, aquí en nuestra base, donde está la base de nuestra empresa, con medidas de autoprotección. Hay un punto crítico que habría que trabajar sobre él, sin medidas de autoprotección. Hombre, pues esto hay que evidenciarlo. Yo le tengo que explicar a los vecinos, oiga, mire, si usted no hace nada, pasará esto. Si usted hace algo, pasará lo otro. Los medios existen. Nosotros somos capaces, no hay que ser forestal o técnico para entender que esta lengua que vemos aquí de radiación, en caso de incendio, estas casas de aquí lo tienen más complicado que otras casas. Es decir, hoy la técnica permite enseñar cómo evolucionará un incendio. Esto es un incendio simulado en un parque natural, para que los gestores de ese parque natural entiendan que en 2 horas va a desaparecer el parque natural. Lo que pasa es que hay que explicarlo, hay que desarrollar este tipo de cuestiones, ¿vale? Luego están las escalas de trabajo, digamos, a escala estatal. La normativa existe y los medios existen. Está la UME, está el 43 Grupo, o sea, hay un montón de mecanismos de escala estatal. La escala autonómica existe. Ustedes tienen el plan info autonómico aprobado, vigente y funciona. La mayor parte de los incendios se apagan con recursos autonómicos o de las diputaciones, ¿de acuerdo? O sea que esa parte funciona. Donde ya empezamos a patinar es en la escala municipal. 1.300 y pico municipios, ahora les diré el número exacto, de Castilla y León, están obligados a tener planes contra incendios y no los tienen. Y esto es un hecho contrastado, contrastable. O sea, y esto no es responsabilidad de la Junta, esto es responsabilidad del Ayuntamiento. Podemos entrar a hablar de por qué los municipios no los tienen. Muchos porque lo desconocen, otros muchos porque no tienen los recursos. Tienen la competencia, pero no tienen los recursos. Y ahí está la importancia de las diputaciones. Las diputaciones, como ayuntamiento de ayuntamientos, pueden articular programas específicos para que esto funcione. Les pondré otra cosa que quiero que entiendan también, es que estoy planteando los problemas, pero también voy a intentar apuntar algunas de las soluciones basadas en experiencias en otros territorios, ¿vale? Y luego donde sí que ya fracasamos rotundamente es en los planes de autoprotección de escala intramunicipal. Por ponerles un ejemplo, habrán estado casi todos ustedes en algún hotel alguna vez. Los hoteles tienen extintores, un mapita detrás de la puerta de la habitación de usted está aquí y en caso de incendio corra hacia allá. ¿Las casas rurales tienen obligación de tener planes de autoprotección? Según la normativa, sí. ¿Los tienen?
según la normativa, deberían de tenerlos, pero no los tienen. O sea, muchas veces vienen turistas, ha pasado ya en España, en Canarias tienen experiencia de turistas que por un error de conciencia cultural respecto a los incendios provocan incendios sin querer. Porque sus incendios o su peligro no es el mismo que el nuestro, ¿vale? O sea, el hecho de que las actividades de riesgo estén, digamos, reguladas es importante. Luego están, digamos, las escalas temporales. Están los planes de prevención, que son los que hacemos antes de que se produzca el incendio. La autoprotección es transversal porque se pueden tomar medidas de autoprotección tanto antes como durante, como después del incendio, porque después del incendio, sobre todo si afecta a zonas pobladas, hay una serie de contaminantes, etcétera, que pueden acabar siendo muy nocivos para la salud. Gomas, plásticos, productos químicos, etcétera. Luego están los planes de emergencias, que son los protocolos de actuación. Para que nos entendamos, los planes de emergencia son planes reactivos. Se produce la emergencia, reacciono. La prevención y la autoprotección son proactividad, es decir, actúo antes de que se produzca la emergencia. Y luego, evidentemente, los planes de restauración, que también están tipificados por ley, pero muchísimas veces pues, no llegan a tiempo, o al menos esa actuación. Yo me acuerdo que aquí en Valencia hemos tenido casos de actuaciones de emergencia de los incendios de 2012 en 2019. Si eso son las actuaciones de emergencia, pues han pasado 7 años. Es decir, ¿qué quiere que le diga? En cualquier caso, luego está el doble riesgo de la interfaz urbana forestal. Esto es simplemente una pincelada. Esto es un fuego que empieza en esta casa, corre hacia la masa forestal, pero también podría ser al revés. Un fuego que empieza aquí y corre hacia la casa. ¿De acuerdo? Es importante tener claramente definidos estos límites de lo urbano y de lo forestal. Luego viene la pata de las ciencias sociales. Yo lo siento mucho, pero yo he tenido que aprender mucho de ciencias sociales en estos años. Hemos trabajado con antropólogos, con psicólogos, con gente de las ciencias sociales aplicadas para poder llegar a digamos, escenarios que sean viables. Por ejemplo, si yo lo digo porque cuando confluyen muchos intereses, los intereses del gobierno autonómico, del gobierno local, de los vecinos, aparte condicionantes estructurales como la propiedad del terreno, como su tamaño, se producen situaciones de, bueno, si mi motivación o mi disposición a cooperar es baja y mi defensa de mis propios intereses también es baja, pues hay una ilusión del problema, ¿de acuerdo? Si yo defiendo mucho mis intereses, pero poco el de los demás, hay una confrontación y llegamos a la hostilidad, ¿de acuerdo? Enfrentamientos, malentendidos, etcétera. Si llegamos a un punto medio entre mis intereses y los intereses de los demás, se produce un compromiso. Y cuando la defensa de mi interés y la defensa del interés del otro es alta, se produce esa colaboración. Miren, el problema de los incendios forestales es complejo. No acepta soluciones simples ni simplistas. Si nosotros no trabajamos en la vía de la colaboración con las comunidades locales, estamos perdidos. Y sobre todo, si no conseguimos implicar a la ciudadanía, estamos hablando de comprar mascarillas antes de una pandemia. O sea, algo tan sencillo como comprar mascarillas antes de una pandemia. Ahora, eso nos parece evidente. Hace 2 años le hubiéramos propuesto a la Junta de Castilla y León comprar 2 millones de mascarillas, a lo mejor nos habrían mirado mal, ¿de acuerdo? Esto es algo que hay que tener muy en cuenta siempre. Nosotros hemos trabajado en un modelo de colaboración con los vecinos a escala local, en el cual trabajamos sobre 5 capitales, el humano, el social, el físico, el natural y el financiero, sobre 4 Rs, son todos modelos testados en emergencias. Este viene de Estados Unidos, el reducir el riesgo, el readiness, hemos puesto aquí la R con un poco de... El readiness es preparación, hemos forzado aquí la 4ª R, respuesta ante el riesgo y capacidad de recuperación, ¿de acuerdo? Y luego la capacidad de una comunidad. Claro, si yo tengo una comunidad local despoblada y tengo la media de edad de un municipio son 60 años, evidentemente esa gente no va a poder autoprotegerse. Es muy complicado que esa gente se autoproteja. Pero sí que hay municipios más grandes que sí. Los municipios más grandes deberían de ser solidarios porque luego a la hora de defenderse contra incendios muchas veces se sacrifican zonas por defender cosas que serían defendibles o zonas que serían defendibles por sí mismas, ¿vale? Es importante tener en cuenta los planes de autoprotección, los planes de protección civil, planes de inundaciones o de nevadas que van a generarnos otro tipo de protecciones. O sea, es importante conocer toda esa necesidad de autoprotección como una parte cultural. Y luego está para nosotros el triángulo este que vemos aquí, el de la resiliencia, ¿de acuerdo? Por una parte, tener un plan para saber qué hacer. Si ustedes no tienen un plan, están perdidos. O sea, planificación y técnica. La infraestructuras y medios. Oiga, pues aunque sea tener un tractor con un depósito para poder moverme y si empieza a pavesar alrededor del municipio, del casco urbano, poder estar echando agua y protegiéndome de ese paveseo. Y luego, evidentemente, la formación de la ciudadanía. La ciudadanía actualmente es parte del problema y debemos trabajar para que sea parte de la solución. Desde el punto de vista normativo,
ustedes tienen un montón de normas que regulan el tema de los incendios forestales, ¿vale? Tienen 1.357 municipios que están obligados a tener planes contra incendios, porque son los municipios que están en zona de alto riesgo, del total de 2.248 municipios de la comunidad autónoma. Tienen un plan autonómico, pero ¿cuántos planes de estos están elaborados? Pues, evidentemente, el número es muy bajo y en muchos casos no existe ni siquiera el propio registro. Hemos dejado aquí una serie de enlaces de información útil para los técnicos municipales para que puedan orientarse sobre de dónde hemos sacado toda esta información, ¿de acuerdo? Y la pregunta que yo me haría sería, y que se deben de hacer ustedes como gestores, es el grado de cumplimiento de toda esta normativa, ¿vale? Les pongo un ejemplo de otros lares. Yo concretamente hablo de la Comunidad Valenciana, que es un territorio que conocemos muy bien. En la Comunidad Valenciana, este pequeño grafismo explica, miren, esto que está en verde, los planes autonómicos, son responsabilidad, tanto en prevención como en actuación, de la Generalitat, ¿vale? Los planes que están en rojo son planes, el plan de prevención, el PTM, el plan de incendios, son responsabilidades de los ayuntamientos, ¿vale? Y los naranjas son responsabilidad de los propietarios de las viviendas. Y está tipificado en el artículo 32 del PADFOR, que dice que la responsabilidad de la ejecución y el mantenimiento de ciertas áreas de defensa, estamos hablando en este caso de urbanizaciones, es de los propietarios de las viviendas o de los terrenos urbanos. Con lo cual, porque las autonomías tienen capacidad legislativa. Es decir, se pueden articular mecanismos legales, ordenanzas municipales. Es decir, se puede legislar. Otra cosa será que la legislación sea más o menos popular o impopular, ¿vale? En Valencia hemos pasado de tener un 80% de planes sin hacer a, con una línea de ayudas que organizó la Generalitat Valenciana, ahora mismo en tramitación hay 190, aprobados hay 239, hay 17 municipios exentos y quedan solamente 96 por aprobar. A continuación, las diputaciones están dando dinero para ejecutar desde los ayuntamientos este tipo de actuaciones. Es decir, la administración está liderando el proceso de la planificación y la ejecución de esa planificación, delegando una parte de la responsabilidad concreta en los propietarios del riesgo, que también tienen una parte de responsabilidad. ¿Complicado? No le dijo que fuera sencillo. Hay ejemplos como en Cataluña, que directamente hay una tasa para pagar las infraestructuras defensivas de zonas pobladas. Evidentemente, la casuística aquí es distinta a la casuística en Castilla y León, pero bueno. Empiezo ya con el final. Resiliencia, esa gran desconocida. Miren, técnicamente hablando, la resiliencia es, si yo tengo una calidad de infraestructuras X del 100% y una calidad de mi entorno X del 100%, cuando se produce un incidente, esa calidad baja, ¿de acuerdo? Hasta un punto determinado. El tiempo que yo tardo en recuperar el nivel previo de infraestructuras y de calidad del entorno es mi capacidad de resiliencia. Mucha gente utiliza este concepto, con todos mis respetos, sin tener demasiada idea de qué significa realmente. Entonces, si queremos ser resilientes y que este impacto sea menor y el tiempo que tardemos en recuperar los niveles previos sea menor, debemos trabajar, evidentemente, en la prevención y en la autoprotección. Sobre todo por una cuestión muy sencilla. El director de extinción de la junta que le toque el marrón del incendio, si tiene que decidir entre salvar un pueblo y salvar un parque natural, la legislación le obliga a proteger primero el pueblo y luego ya veremos si me da tiempo a salvar el parque natural. Entonces, ese tipo de decisiones, los núcleos de población, y me centro en la interfaz urbano-forestal porque es un elemento importante, son grandes secuestradores de medios. Es decir, muchas veces todos los medios van a proteger casas o pueblos porque no están autoprotegidos. Gracias a eso se nos queman más hectáreas de monte de los que se nos deberían quemar. Y esto me lleva a una pregunta que nos hizo una señora una vez en una formación, que era ¿hasta qué punto es legítimo que nosotros gastemos los medios públicos protegiendo bienes privados? En este caso la señora se refería a una urbanización privada, y dejemos que se queme algo que genera un beneficio para toda la sociedad, aunque la propiedad también sea privada, como son los montes. Eso, evidentemente, daría para un debate y una jornada de trabajo muy intensa, pero bueno, creo que también nuestra responsabilidad es plantear preguntas y plantear cuestiones que hay que ir contestando. Les pongo algunos ejemplos. Miren, esto es un centro, esto es el Parador Nacional de la Cruz de Tejeda, ¿de acuerdo? Con elementos de autoprotección, es decir, con el propio sistema contra incendios del propio parador, se pudo proteger esta zona, ¿de acuerdo? Esto es, digamos, autoprotección en momentos de operaciones, ¿vale? Y este ejemplo que les traigo es algo que nos pasó a nosotros en 2016. Miren, esta urbanización que ven aquí se llama Santa Marina.
está compuesta por un centenar largo de propietarios, ¿vale? Que en 2006, hace ya 15 años, decidió invertir en una línea de defensa alrededor de su casco urbano. Para mí es un gran reto conseguir que los vecinos paguen por su autoprotección. De hecho, no creo en los modelos de 100% financiado por la administración pública. No por nada, sino porque si no lo pagan, no lo valoran. Yo lo siento, pero esto es así. Es decir, la responsabilidad de estas cuestiones es una corresponsabilidad, ¿de acuerdo? Bueno, pues desde 2006 hasta 2016, en 2016 hubo un incendio e impactó contra la urbanización. La línea azul era lo que estaba previsto, que era nuestra línea de defensa. Hicimos el plan de autoprotección de la urbanización, se desarrollaron las infraestructuras, llegaron a pagar 400 euros por propietario, el resto se puso con dinero público, ¿de acuerdo? Y la línea roja y lo negro es lo que llegó a quemar el incendio. Es decir, la inversión en autoprotección de esta línea Imaginot contra incendios forestales nos sirvió para que los vecinos no perdieran sus viviendas. Evidentemente, hubo daños. Esta casa, por ejemplo, se le quemó el bajo, pero esta sección que ven aquí estaba la línea de defensa y la zona gestionada. Esto era una zona de alta intensidad, esto era la zona donde estaba el monitor de agua y esto es lo que se consiguió, es decir, zonas donde el fuego no consiguió, gracias a la gestión forestal previa y a la instalación de sistemas de autoprotección, el fuego no consiguió pasar dentro de la urbanización. ¿Verdad que todos ustedes en la sala en la que están atisbo a ver en el fondo algún extintor, alguna señal de evacuación? En las industrias hay rociadores en los techos para que el fuego no afecte a toda la nave industrial. En los hoteles hay bocas equipadas contra incendios. Bueno, pues en un futuro en las zonas pobladas, todas las zonas pobladas tendrán sistemas de autoprotección, hidrantes, etcétera. ¿Qué pasa? Para eso hay que tener una conciencia situacional adecuada. Estos sistemas, nosotros lo que hacíamos era meter agua, era de noche cuando impactó, y la gente, digamos que con la propia agua del núcleo de población se autoprotegía. Este agua era agua potable. Aquí tienen otro ejemplo, no había medios aéreos descargando, pasamos de lo negro a lo verde en cuestión de unos 100 metros, ¿de acuerdo? Esto es una experiencia previa de autoprotección. Esto está documentado en un informe, si alguien tiene interés, se le puede enviar el informe para que lo pueda contrastar con los datos que tomamos en campo, ¿vale? Y esto nos llevó a una evolución y les apunto una idea. En 2018, la Comisión Europea, a través de los Urban Innovative Actions, nos dio un proyecto europeo financiado el 80%, el otro 20% lo estamos pagando los participantes en el proyecto. En este caso, ayuntamientos dos, el Ayuntamiento de Ribarroja y el Ayuntamiento de Paterna, aquí en Valencia, Ribarroja del Turia. Las dos universidades valencianas, la Politécnica de Valencia y la Universidad de Valencia. La Politécnica con la parte selvícola forestal, la de Valencia con la parte de economía, porque queremos demostrar hasta qué punto es más barata la inversión en prevención que el gasto en extinción. Zetaqua, que es un centro tecnológico del agua, y nosotros como empresa especializada en el mundo de los incendios forestales. El proyecto es muy sencillo. Miren, del suministro de agua potable que bebe un núcleo de población, ese agua actualmente iba a una estación depuradora de aguas y de la estación depuradora de aguas al río, Turia, ¿vale? ¿Qué hemos hecho? Instalar una ERA, que es una estación regeneradora de agua, ¿de acuerdo? Esa ERA nos permite suministrar a una red de depósitos de agua que ya están. De hecho, si alguien tiene alguna pregunta a este respecto, Francisco Quinto, que es ingeniero de montes y subdirector de Medio 21, es el director de esta obra en este momento en Valencia, se está acabando de ejecutar ahora. Se ha construido una red de depósitos de agua y esa red de depósitos de agua lo que permite es mantener cortafuegos verdes. ¿Qué es un cortafuegos verde? Muy sencillo, una zona en la que yo tengo tanta agua porque me sobra el agua, que riego esa zona, genero zonas de cultivo en regadío, etcétera. O sea, economía circular, prevención de incendios y mitigación de los efectos del cambio climático, todo en el mismo proyecto. Para que se hagan una idea, este proyecto, de los 184 candidatos, recibieron dinero 6. París, Barcelona, Manchester, Ribarroja del Turia. ¿Vale? Es decir, esto ha sido un éxito bajo nuestro punto de vista de la política local de gestión contra incendios forestales. Ese agua de ese depósito suministra los sistemas contra incendios y además el excedente va a una laguna que hemos naturalizado que nos sirve de filtro verde para poder devolver el agua con mayor calidad al río. Es decir, generamos toda una serie de impactos medioambientales positivos en el proyecto. ¿Vale? Miren, acabo. La autoprotección funciona. La autoprotección funciona. Esta fotografía leerían hace unos días en Lytton, en Canadá, un pueblo que ha desaparecido de la faz de la tierra. Pasó más o menos desapercibido el caso de esta casa. Este señor
estuvo gestionando el entorno de su casa antes de evacuarla, ¿vale? El incendio de Canadá se produce en una semana en la que hacía 50 grados. Bueno, pues su casa, que estaba gestionando su entorno, se salvó. Es decir, esto es un ejemplo de autoprotección particular que ha funcionado. ¿Cuántas viviendas en situaciones de estas tienen ustedes en Castilla y León? Podemos contarlas, todas las que hay. Nosotros, una cartografía que hemos hecho, por ejemplo, para las diputaciones de Barcelona o de Tarragona es contar exactamente cuántas casas tienen y a qué riesgo están expuestas y darles a cada casa un código de riesgo. Eso es fácil de hacer en términos cartográficos. Hay formación para los profesionales. Esto que ven aquí es en la Escuela Nacional de Protección Civil, formación para la Unidad Militar de Emergencias. Esto es una maniobra de autoprotección de una unidad profesional, ¿vale? Hay formación municipal. Esta no se hace tanto. Esto que ven aquí es una jornada organizada por nosotros donde están agentes medioambientales, personal técnico municipal, policía local, guardia civil, bomberos, los forestales, el ayuntamiento con su alcaldesa, víctimas potenciales, protecciones civiles locales. O sea, están todos los actores en una misma acción formativa. Este trabajo está por hacer y es importante hacerlo, ¿vale? Sobre todo para que el alcalde o la alcaldesa o el concejal o el técnico municipal